Y bienvenido, qué gusto Bueno, conversar contigo esta mañana. ¿Me escuchas, Román? sí, hola Chile, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bueno, Román, ¿qué fue lo que ocurrió ayer en el penal de Tocorón? ¿Cómo se dio el operativo y qué encontraron ahí? Bueno, mira, el operativo Liberación Cacique Huaycaipuro, como denominaron la operación policial, fue una operación sumamente secreta. O sea, muchos de los comandos que participaron, la mayoría, no estaban al tanto de la operación ni a dónde iban, sino al momento en que salieron de Caracas y de todos los comandos. Mm. Inició a las 4 de la mañana, ya estaban en Maracay. A las 6 de la mañana toman la puerta del penal de Tocorón. Hubo una resistencia, o sea, fue una resistencia leve lo que hubo ráfagas de disparos, unas 3 explosiones, y del resto todo se mantuvo en calma. Los privados de libertad, algunos quemaron las casas dentro de la comunidad que se había creado por la sobrepoblación dentro del penal, y luego entraron los comandos y tomaron totalmente el penal a las 11:30, y a las 12 ya el gobierno lo estaba anunciando oficialmente. Mm. Dentro del penal lo que encontraron fueron municiones de calibre .50, de 7.62, 9 milímetros, una que otro rifle de francotirador, unas ametralladoras, pero el armamento pesado como tal lo logró sacar Niño Guerrero con los luceros y los lugartenientes que escaparon por los túneles de Tocorón. Ahora, eso iba a preguntarte, ¿no? Supongo que uno de los objetivos era capturar a los líderes que mantenían el control dentro del penal. ¿Lograron capturar a algunos de esos líderes, aparte de Bueno, ellos? esa es la parte irónica de capturar a alguien que ya está detenido dentro de un penal. Ujú. Eso siempre me causa mucho ruido, Ujú. pero esa es la realidad de ese penal. Mm. Ellos lamentablemente no pudieron capturar a Niño Guerrero, ni pudieron capturar a los luceros, ni a los lugartenientes. Todos ellos escaparon. Lo que quedaron fue la población común, por así decirlo, de privados de libertad, y algunos gariteros de ellos. Entonces, la mayoría pudo fugarse del penal a través de los túneles, que bueno, ellos también entraban y salían como querían, ellos tenían el control total del penal. Quería preguntarte esto, Román, un poco para que entender qué pasaba en Tocorón, ¿no? Eh, Esto que justo acabas de decir me parece interesante. ¿Cómo era, digamos, la dinámica dentro del penal? Bueno, que al final lleva al gobierno a hacer este operativo para retomar el control de la institución penal, del recinto penitenciario. Mira, el penal de Tocorón estaba totalmente controlado por lo que era el Tren de Aragua. Desde el año 2014 el Niño Guerrero toma las riendas del tren. El Tren de Aragua se inició en el 2005 como un sindicato ferroviario, pero en el 2014 ya era la organización criminal que todos conocemos, y ya la región se la está conociendo, pues como en Perú, Colombia, Ecuador, Chile, que se ha expandido a todo el territorio. En el penal como tal, teniendo el control total, se le hacía más fácil a las autoridades, bueno, que ellos dominaran su entorno, porque ellos tenían sus facilidades para autosustentable, por así decirlo, de crear su comunidad, tener su campo de béisbol, tener hasta su discoteca, tenían sus actividades familiares, los fines de semana iban los familiares a los privados de libertad, la misma comunidad del pueblo de Tocorón iba a los recintos cuando había festivales de música. O sea, era un mundo dentro de un recinto penitenciario. O sea, había un zoológico, piscina, parque para los niños. O sea, era otro mundo, hasta un banco interno tenían ellos. Entonces, por eso ellos tenían todo el control absoluto dentro de esa cárcel. ¿Qué pasó? Que se salió de control porque ellos fueron armándose más, fueron teniendo más dinero, más poder, más fuerza, y se fueron expandiendo y creando alianzas con bandas delictivas, tanto en Caracas como en otros estados, y se fueron expandiendo hacia otros países. Y ya la situación se estaba ya descontrolando. Sí. Ahora, Román, justo en ese punto, ¿qué fue o cuál fue el punto de quiebre? Un poco para que el gobierno actuara en este momento. Mira, el punto de quiebre pienso que fue que esa era una de las únicas células criminales con gran poder que quedaban en el territorio venezolano. O sea, lo que es como tal Tocorón es el centro delictivo que había en Venezuela. Todas las bandas de tanto del estado Zulia, de Caracas, del estado Sucre, de otros estados se iban a Tocorón para resguardarse, para rearmarse, reestructurarse o movilizarse hacia otros lugares. Entonces era un centro de operaciones muy importante. Tanto así que cuando toman la Cota 905 con la banda de Garbis, Bampi y el Coqui, ahí estaban construyendo hasta un helipuerto y un corredor por las montañas, pues, que llegaba justamente era hacia Colonia Tovar, Junquito, toda esa zona, y para caer hacia el lado de Tocorón. O sea, toda esa cordillera que ellos querían manipular era un corredor que ellos querían tener para movilizar drogas, movilizar armamento, movilizar todo lo que ellos quisieran.
Entonces ya al tumbar esta operación que tenían en Tocorón, mira, le dan un duro golpe a esta organización. Mm. O sea, ya ahorita simplemente es como el Tren de Aragua está desplazado y ahorita están buscando dónde reubicarse, dónde empezar de nuevo, simplemente van a estar en las montañas. Sí, creo es importante enfocar esto, ¿no? Una vez que, bueno, ya se toma el recinto, ¿de qué forma afecta a lo que, bueno, hasta ahora era la dinámica de esta banda que operaba dentro de este recinto? Efectivamente es un golpe, digamos, para la organización de esta banda. Totalmente, es un duro Ujú. golpe. La operación es un éxito en el punto de que toman su centro de operaciones Sí, y la desarticulan y ujú, desplazan esta banda. correcto. Pero en el éxito al 100% de decir que acabaron con el Tren de Aragua, no, todavía es un camino que hay que recorrer. Por eso sale el tercer comunicado que dicen que ahora empieza la fase de captura y búsqueda de estos sujetos. Entonces, bueno, ahora hay que ver ellos dónde se van a ubicar, si es que se fueron por las costas, si están en las montañas del estado de Aragua, si se fueron a otro sitio. Hay que ver si también estos delincuentes que quedaron huérfanos, por así decirlo, sin esta estructura, sin contar con Tocorón, vienen a Caracas, qué sé yo, a la parroquia Petare, con las bandas que se encuentran ahí o a otros sitios. O sea, no se sabe qué va a pasar con todos esos delincuentes y qué va a pasar con esa estructura. Pero sí es un golpe que hasta el momento está siendo desplazado y está siendo desarticulado, por lo menos en Venezuela, esa banda. ¿Qué va a pasar con el penal? El penal ahorita se mantiene cerrado, está Mm. totalmente cerrado. Hoy van a dar un balance de qué incautaron, en qué cantidad. Van a reestructurarlo, a remodelarlo y pasarlo al sistema del régimen penitenciario nuevo que tiene el ministerio. Los privados de libertad que estaban allí Todos fueron trasladados ujú. a diferentes cárceles, a Tocuyito, otros fueron al Rodeo, otros fueron a otros calabozos, o sea, todos fueron disueltos, por así decirlo. Toda esa población penal de Tocorón fueron disueltos y se fueron trasladados a otros penales. Sí, en el primer comunicado se hablaba de lo que es la primera fase, eso quiere decir que vienen otras fases más, como bien dices, la captura. En este momento, ¿dónde se ha centrado específicamente la búsqueda? Y si piensan que pudiese estar dentro del territorio nacional los líderes de Mira, la banda que operaban el penal de Tocorón. la búsqueda ahorita se ha enfocado en lo que es la parte montañosa del estado de Aragua, hacia las Tejerías, también hacia la parte costera, Punta de Mata, toda esa zona. También se están desplazando un poco hacia la zona de lo que es el Junquito, Colonia Tovar, esos corredores que se dan por esa vía, que donde hace meses cayó abatido alias La Flauta, que era uno de los aliados de Tocorón y era el que mantenía ese corredor. Entonces están vigilando todos esos corredores y toda la parte costera. Se presume que el niño guerrero con los que escaparon hayan salido por las costas a otro lugar. Se desconoce su paradero hasta ahora, pero siguen buscando una zona montañosa porque todavía se están hablando de como más de 500 o 400 delincuentes que escaparon. 500 o 400 Exactamente. entre ese número. Ahora, Niño guerrero y los lugartenientes. ahora ¿tú tuviste la oportunidad de estar allí en el momento de la operación? No pude estar Ujú. porque lamentablemente estoy de reposo por una operación, pero no pude estar. Sí, no, te lo preguntaba porque, bueno, en la información que recibes, un poco de lo que se encuentra allí, ¿no? A la gente quizás le cuesta un poco entender la dinámica que dentro de un recinto haya, bueno, un zoológico, una discoteca, incluso dentro de un banco propio, ¿no? Un poco entender lo que pasaba dentro de Tocorón. Sí, bueno, esa es una dinámica que ellos crearon porque ese era como un imperio que ellos estaban construyendo dentro de un recinto penitenciario que ellos tenían el control total. Era su espacio de esparcimiento, su espacio de operaciones para reuniones y de todo, y para obtención de dinero. O sea, el dinero que manejaba, no solo nada más con la extorsión que hacían desde Tocorón hacia las personas y a los comerciantes de todo el estado. O sea, ya eso percibían demasiado dinero, Mm, mm. sin contar cuando estaba en Caracas el secuestro, porque muchas de las víctimas que eran secuestradas aquí en Caracas las llevaban también hacia allá, o muchas veces de aquí cuando secuestraban tenían que pagar una vacuna a Tocorón. O sea, eso es una estructura que se estaba que se estaba creando aquí en la ciudad, en todo el Venezuela, en la ciudad de Caracas, en el estado de Aragua, que era muy, muy peligrosa y se ha expandido al continente. Ahora, la desarticulación como tal del tren de Aragua pasaba o pasa definitivamente por la retoma o tomar el control del penal, ¿correcto? Sí, Porque en un totalmente. momento se pensó que el tren de Aragua, bueno, recibió sin duda varios golpes, por así decirlo, ¿no? En lo que es, digamos, su estructura, y se pensaba que realmente estaba mermada esa organización.
Mira, se pensó que estaba mermada, Ujú. era cuando hubo esa migración masiva de delincuentes y cuando ellos empezaron a establecerse en otros países, porque hay células del Tren de Aragua en Colombia, en Ecuador, en Chile y en Perú. Y hasta han hablado de que hacia el norte, o sea, que hasta en Canadá supuestamente hay unos del Tren de Aragua. Eso lo desconozco y eso no se sabe todavía. Pero aquí en Venezuela no es que haya estado debilitada, ni haya sido mermada, sí le habían dado duro golpe, pero la estructura es muy grande. Estamos hablando que Tocorón tenía una población de 5.000 privados de libertad, según cifras extraoficiales, y se presumía que de esos 5.000, 2.000 eran parte del Tren de Aragua. O sea, estamos hablando de una cantidad muy grande de delincuentes. Y nada De, más con las armas y todo lo que se ha incautado, tú ves la cantidad de armamento que había en ese penal. sí, dentro de Tocorón, ¿cómo operaban ellos, no? Incluso dentro con los mismos presos. Entiendo que hasta había un cobro de vacuna, solamente por estar allí. Sí, claro, cada persona que entra a la cárcel tiene que pagar su causa, lo que llaman a la causa, que es el cobro de un dinero para tener ciertos beneficios. Si quieres tener un colchón, si quieres dormir en un espacio limpio, si quieres pertenecer a un grupo, están los evangélicos, están la parte, si quieres pertenecer a la banda, si quieres hacer actividades culturales. O sea, ahí había toda una estructura, pero tú tenías que pagar y todo eso iba hacia el Tren de Aragua y hacia Niño Guerrero. Si tú querías estar en una de las casas de la comunidad que ellos tenían, tenías también que pagar. Ellos contaban con DirecTV, aire acondicionado, pero ya esas viviendas más que todo eran para los familiares de las personas que formaban parte del Tren de Aragua. O sea, hay casos donde hay familias que tenían años viviendo dentro del penal, sin ser privados de libertad, simplemente porque su pareja estaba ahí detenida y formaba parte del Tren de Aragua y toda la familia se quedaba dentro del penal. O Mm. sea, esa era la realidad que se veía en ese penal. Bueno, la situación ahora dentro del penal y sobre todo las zonas aledañas, ¿no? Porque, bueno, continúa la búsqueda. Exactamente, O sea, la, continúa la la operación búsqueda, no ha pero finalizado, hasta ahorita se supongo, mantiene hasta, en colmo. sí, En en calma. calma. Sí, sí, no, la operación ha culminado totalmente, Ujú. pero sigue la búsqueda de estos delincuentes. Lo que queda ahorita es que están tomando los alrededores para asegurarse de que no haya ningún delincuente por la zona, mientras ahorita comienza la parte de sacar todo lo que, las municiones que tienen, todo lo que incautaron, y me imagino que van a estar revisando, van a estar excavando a ver qué consiguen, que hayan enterrado, qué se puede ver por ahí, porque esos túneles también que tenían eran de kilómetros que salían del penal y llegaban a unos camburales que ellos tenían por detrás. Entonces, todo eso tienen que estudiarlo, tienen que destruirlo para volver a levantar esa prisión y volver a llevar presos para allá. Sí, a mí Pero bajo régimen penitenciario ahora. me llama la atención, Román, cómo se da, digamos, la convivencia entre el penal y las cosas que allí había dentro y la comunidad que estaba aledaña, ¿no? Sí, bueno, toda la comunidad que estaba aledaña se beneficiaba en el sentido cuando había una actividad cultural, había festivales de música, o si querían entrar, qué sé yo, a ver el zoológico, por así decirlo, ellos podían hacerlo. Ahí había un libre ingreso y salida de personas, sí tenían el acceso por parte del Tren de Aragua. O sea, ahí simplemente en la puerta habían unos funcionarios, pero yo creo que eso era más que todo emblemático, como que bueno, mira, nosotros resguardamos esta entrada, pero ya adentro ya todo depende del Tren de Aragua. Mm. Y así se tenía esa dinámica en el penal. Y pasa en Tocuyito, también sucede lo mismo. Ahora, esta estructura como tal, ¿tienes información si va a quedar en pie? Es una estructura que va a ser demolida para construir otra cárcel, porque bueno, Hasta el momento mm, se desconoce, no han dado la información. Vamos a ver hoy en la rueda de prensa que va a dar el ministro al mediodía qué van a decir, si lo van a remodelar o si van a simplemente hacerle un maquillaje y para no demolerlo y que tarde más tiempo, porque toda esta movilización de presos del penal de Tocorón hacia otras cárceles están creando una sobrepoblación en otros penales. mm. Entonces es algo que tienen que resolver rápido. Yo te agradezco mucho, Román, el reporte. Bueno, lo has dicho, la operación desde el punto de vista de tomar el penal fue un éxito, de recuperar, digamos, el control, correcto, pero aún continúa la Exacto. búsqueda. Exactamente, chévere. Te agradezco mucho. Román Camacho, el reportero de Muchas Sucesos, gracias. nos ha dado la información de lo que ocurrió el día de ayer en Tocorón, la operación de liberación Cacique Hueco en el penal de Tocorón. Contó con un operativo de más de 11.000 funcionarios para tomar el penal, que bueno, finalmente pues fue retomado el control del penal de Tocorón. 7:29, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.